versículo del 19 en adelante. Dice la escritura: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Hasta ahí, por favor. Cierre sus ojos un momento y oremos. Amado Dios, en esta noche, Señor, te queremos dar gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Bendecimos la vida de tus hijas, de tus hijos que están aquí, de las familias que ellos representan, y te rogamos también por aquellos hermanos que están de vacaciones. Señor, sé con ellos, fortalécelos, guárdalos donde quiera que estén, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos y que seas tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dale palmas al Señor. Esta parábola, de hecho, puedo atreverme a decir lo siguiente: es una parábola que nos habla con mucha claridad acerca de lo que pasa cuando una persona deja este mundo. ¿A dónde va? Y aquí es muy claro, solo hay dos lugares, pero vamos a ir estudiando un poquito. Los fariseos en ese tiempo consideraban, repita conmigo, la prosperidad como una prueba de rectitud. O sea, alguien que tenía dinero, que tenía riqueza, que tenía bienes materiales, se creía en aquel tiempo que era alguien que vivía en rectitud delante de Dios. Pero aquí vemos que Jesús los alarmó al decir esta historia, donde vemos que en este caso Lázaro, un hombre que estaba en una condición deplorable, vemos una situación en decadencia, donde vemos que de hecho no podía ya ni levantarse por sí mismo, estaba enfermo. ¿Cuántos años llevaba en esa condición? En realidad la Biblia no lo dice, pero vemos que en esta historia, en esta parábola que Jesús comenta, premia a esta persona que estaba enferma y estaba en pobreza extrema, y en cambio al hombre rico venía una condenación para su vida. Y escuche esto: el rico no fue al Hades por ser rico, ni Lázaro fue al seno de Abraham por ser pobre, porque durante mucho tiempo se llegó a pensar que la pobreza era sinónimo de humildad, que la pobreza era sinónimo de ya tener un lugar en el cielo. No. Ni el rico fue al Hades o al lugar de los muertos, que también es conocido. El Hades en el griego es el lugar de los muertos. Ni Lázaro fue al cielo por ser pobre. Es importante aclarar esto. Pero ¿sabe por qué motivo fue condenado este hombre rico? Dígale que tiene un lado: por egoísta, por avaro, porque no alimentó a Lázaro, no le permitía entrar en su casa. Porque vemos en la historia, si regresas por favor al versículo 19, vemos que este hombre, ¿dónde estaba? Vemos que en el 19 dice que había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, y que todos los días celebraba una fiesta con gran esplendidez. Pero ¿qué dice el verso 20? Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto ¿de qué? De llagas. O sea,
este hombre rico jamás invitó a Lázaro a entrar a su casa, ni le proveyó, pudiendo hacerlo. Digo, si todos los días celebraba fiestas, yo creo que no le costaba nada proveerle alimento, tal vez vestido, tal vez, me atrevo a decirlo así, hasta ofrecerle un lugar dentro de su casa para que ya estuviera ahí. Este hombre fue egoísta, por ese motivo es que fue condenado. La cantidad de dinero que tengamos, dígala que tiene a un lado, no es lo más importante, sino la forma en que lo usas. ¿Sí escuchó? No es la cantidad de dinero que tenemos, sino la forma en cómo lo usamos, en qué lo usas. Hay gente que es egoísta y que cuando tiene, lo retiene y no da. Le cuesta trabajo dar. Es gente egoísta. Hay ricos que son muy generosos, pero también pueden ser avaros. Y lo mismo sucede con los pobres. Hay pobres que son generosos, pero hay pobres que también son avaros. Y aquí yo se lo he dicho de otras formas. Nadie es tan pobre para no poder dar. Y tampoco nadie es tan rico para no poder recibir. Esto tiene que ver mucho con la humildad. Recuerdo alguna ocasión cuando fuimos a San Luis, y me acuerdo que fue el primer viaje donde el hermano Julio con su familia nos acompañó, y recuerdo que los dejamos en la iglesia del pastor Rubén, y cuando terminamos de trabajar, le pregunté cómo te fue. Él humildemente y con gozo me dijo, bien, pastor. Pero después me enteré que no les ofrecieron ni siquiera un vaso de té ni de café en ese lugar. Aún la comida que sobró, que nosotros llevamos para allá, ni siquiera de ahí les ofrecieron un taco de comer. Perdóneme, ahí hay árboles de naranja, de limón. Pudiste haber arrancado unas hojas de naranja y hacer un té, aunque sea tal vez sin azúcar, pero la intención de atender a los que están llegando a ese lugar. Entonces vemos que hay pobres que son avaros, y pregúnteme si volvió a regresar a ese lugar. Y yo se hablé con el pastor y le dije, eso que hiciste no es correcto, porque cuando tú fuiste allá a la ciudad, te atendimos como a cualquier otro pastor que llega ahí, y eso que tú hiciste no es correcto. ¿Cuál es tu actitud frente a tus posesiones? ¿Las acaparas con egoísmo o las usas para poder bendecir a los demás? Porque en esta historia, o sea, imagínense el impacto para los fariseos, porque ellos pensaban que las personas que eran prósperas y que tenían recursos financieros, económicos, y que eran reconocidos en aquel lugar, eso hablaba de una persona de rectitud y sobre todo delante de Dios en ese tiempo. Entonces imagínense Jesús enseñando esta parábola. Y en esa parábola es clara, solo habla de dos lugares. Y ahorita vamos a ir estudiando, pero vemos que dice que cierto día murió Lázaro. Y dice que inmediatamente fue llevado al seno de Abraham por unos ángeles. Pero también vemos que dice que también el rico murió y fue sepultado. Y entonces nace una pregunta. ¿Qué pasó con el cuerpo de Lázaro? ¿Qué hicieron con su cuerpo?
No sé si en aquel tiempo, no creo, o no lo sé. Pero por lo menos aquí en México, cuando un cuerpo es localizado y nadie lo reclama, hay una fosa común donde arrojan esos cadáveres, porque nadie los reclamó. Entonces el primer punto que quiero hablar con ustedes es un perdedor en la vida. La parábola que acabamos de leer del rico y el Lázaro, o por lo menos la porción que leímos, porque esto es hasta el versículo 31, escucha esto, resulta un perdedor de la vida o en la vida. Repita conmigo, pero resultó ser un ganador en la muerte. Oh, venga, anímese. Fue un perdedor en la vida, pero un ganador en la muerte. Entonces esta parábola o esta historia nos enseña que este Lázaro, cubierto de llagas, estaba colocado en la puerta del rico. Y dice que él deseaba comer solo las migajas que caían de la mesa de este. No sabemos, porque la Biblia no lo enseña o no lo dice, si tenía familia, si tenía hermanos, hermanas, papá, mamá, tíos. No sabemos. Pero vemos que también la Biblia sí dice que no era atractivo esta persona. Inmediatamente cuando vemos a una persona mendigar en la calle, ¿qué aspecto le tenemos inmediatamente de alguien que está en la calle? En una condición de calle, sucio, maloliente, en este caso lleno de llagas y muchos perros, porque dice que los perros venían y le lamían sus llagas. ¿Sí? ¿Sí está aquí? Y posiblemente le gustaban tanto los perritos que eran los únicos que le hacían compañía. Si se ha dado cuenta que normalmente las personas que andan en situación de calle siempre hay 2 o 3 perritos con ellos. Tal vez son los únicos que le hacen compañía, le hacían compañía a Lázaro en ese tiempo. Y tal vez él recibía también un alivio físico, porque decía el versículo 21, versículo siguiente, dice que ansiaba saciarse, ¿verdad? Esas migajas que caían de la mesa del rico. Dice que hasta los perros venían y le lamían sus llagas. O sea, él sentía alivio, yo creo que hasta cuando los perritos le lamían sus heridas que él tenía seguramente en todo su cuerpo. Pero lo interesante es que siempre estaba en la puerta de este hombre rico. En cambio, vemos que este hombre rico se vestía lujosamente, con vestidos de púrpura y de lino fino, y todos los días tenía banquetes y fiesta. Todos los días. Es como ahorita, por lo menos en México, a partir del 15 de diciembre, si mal no recuerdo, empiezan las posadas. Ay, va a decir que ya no se acuerda, ¿no? Ya se le olvidó. Alguien, a ver, bien que sabe. Bien que sabe. Luego el 16. Ya llevo 3 posadas, dice. Ay, Dios santo. Y sabe una cosa, probablemente todos conocían a Lázaro, porque estaba permanentemente en la puerta. Y a este tipo de personas, y a esta persona se le llama por su nombre que le fue dado. ¿Y sabe qué significa Lázaro? Se deriva de la abreviatura del hebreo Eleazar.
que significa ayudado por Dios. Qué interesante. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí tal vez no nos identificamos con Lázaro? Que antes de llegar a Cristo estábamos en una condición posiblemente similar a la de Lázaro. Incluso tal vez incluso algunos se podrían tal vez comparar igual con el rico. A este hombre no se le permitía soñar, ni tener anhelos de ningún tipo, ni mucho menos anhelaba tener una vida mejor. Lázaro no se ilusionaba con conocer a una joven y casarse con ella, ni siquiera vestir ropas finas, ni mucho menos ir de compras, ni mucho menos ir a ciertos lugares. Sabía que su vida terrenal era una miseria. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos encontrábamos en esa situación? Y digo, encontrábamos. En una miseria espiritual, en una muerte espiritual. Y para él no había ninguna esperanza y ninguna perspectiva de vida mejor. Y posiblemente Lázaro no tenía ninguna preparación, no había tenido la oportunidad de estudiar o prepararse. Y aunque lo hubiera tenido, él quedaba excluido de cualquier lugar porque estaba enfermo, lleno de llagas. Su trabajo solo era mendigar. ¿Cuántos de los que estamos aquí durante mucho tiempo en nuestra vida estuvimos mendigando? Simplemente ayer recordábamos unas cosas, ¿no? Como decía mi esposa, pues bueno, mi alimento eran tostadas de frijoles. Eso era lo que comíamos diario. Luego, gloria a Dios, tú comías diario. A veces en casa no podíamos comer, o a veces una medio comida al día. Una condición terrible de pobreza. Hoy, gracias a Dios, es bueno y no falta el pan en la mesa ni en la alacena. Dios provee. O sea, a él ya ni siquiera se le podía herir en su orgullo. No tenía. Como tal vez cuando empezó a mendigar, a lo mejor al inicio, para él fue doloroso hacerlo. Y con un tiempo, él se empezó a acostumbrar a esa condición de vida. Él ya no tenía ningún tipo de esperanza, ni mucho menos respeto propio, ni amor propio. Solo quiero que reflexione hoy, ¿cuántos de los que estamos hoy aquí no, o tal vez estuvimos, o tal vez hoy estás en una situación así? Porque aquí estamos hablando de algo físico, alguien que tal vez no tenga recursos y demás, pero también lo podemos ver al ámbito espiritual. Tal vez puedes tener muchos recursos, pero te sientes igual que Lázaro. Entonces vemos ahí a un Lázaro sin ningún futuro. Y su futuro era estar a la puerta del hombre rico. Y la Reina Valera dice que Lázaro estaba echado a la puerta.
¿Qué es estar echado? Como un perro, acostado. Posiblemente alguien lo acercaba a ese lugar. Posiblemente había un grupo de personas o algunos que lo ayudaban para colocarlo en ese lugar. Imagínese la condición de este hombre. Pero el bote de basura del rico le proveía a Lázaro de lo que necesitaba diariamente. Y vemos que dice que él anhelaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Yo quiero preguntarte algo hoy, quiero que reflexiones y hago aquí un pequeño o un gran paréntesis. ¿Por qué te conformas con las migajas aquí? Si eres hija, hijo de Dios y tienes derecho de sentarte a la mesa y disfrutar de los manjares que papá tiene ahí para nosotros. ¿Por qué te conformas con las migajas? ¿Por qué te conformas con las obras? Si eres hija, hijo, tienes el derecho de entrar a la casa de papá y sentarte a la mesa. Y sin duda no puedo dejar de pensar cuando leo esto a Mefiboset, nieto del rey Saúl, llamado también Meribaal. Y acuérdense que el nombre normalmente estaba destinado, el nombre que se le asignaba a una persona tenía mucho que ver con su ministerio o con lo que iba a realizar. ¿Se acuerdan? Yo ya se lo he dicho en otros momentos. ¿Por qué era Juan el Bautista? Porque no era mismo que Juan el discípulo, porque era Juan el Bautista. ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuál era? Bautizar. Entonces el propósito de Meribaal, llamado después Mefiboset, era destruir a los Baales. Era el propósito. ¿Y cómo terminó? Su nodriza se le cayó ese pequeño y quedó lisiado de los pies, y eso lo llevó a mendigar. A mendigar. ¿Por qué te conviertes en un mendigo cuando puedes tú entrar? Porque eres un príncipe, una princesa de Dios. No dice Pedro que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces yo no entiendo por qué la iglesia se tiene que conformar. Aquí vemos a un Lázaro que el bote de basura era lo que le proveía. Y él anhelaba las migajas que caían de la mesa para saciarse. Lo que quiero decirle que Lázaro era un perdedor en la vida. ¿Sí está aquí? Lázaro a los ojos de todos era un perdedor. Tal vez cuando nadie daba un peso por ti. Tal vez cuando nadie creía en ti. Yo se lo dije aquí. Yo recuerdo de mucho más joven, obviamente la escasez que tuvimos en casa era terrible.
Y pues uno tenía que trabajar de muchas cosas para poder llevar algo a la mesa, a la casa. Y desde muy niño, 7, 8 años trabajando, haciendo mandados, lavando puestos en los mercados. Cuando se iba el agua, uno lo agradecía porque uno hacía viajes de agua para las vecinas y se ganaba uno una moneda. En fin, buscaba uno la forma. En ese tiempo recuerdo que nadie daba nada por nosotros. Viviendo todos en un cuartito. Hoy donde conoces la casa de mi mamá, lo que es su recámara hoy, ahí vivíamos todos. Y cuando digo todos, éramos 5 más mamá. 6 en un cuartito. Literal como un paquete de salchicha bien acomodadito uno junto al otro. Y ahí mismo teníamos todo. Era lo único que había. Y hoy le doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos, sobre todo mi hermano el menor, porque veo lo que Dios está haciendo a través de él para poder bendecir a mi madre. Cuando nadie daba nada por ti, hubo alguien que murió en la cruz por ti. Y que Él sabía, y Él confía en ti. Él sabe que no le vas a fallar. Él sabe que te vas a esforzar y que ciertamente cometeremos errores en el proceso. Pero es tan grande su amor que ese grande amor cubre multitud de faltas. Pero ¿por qué te conformas con mendigar hoy? ¿Por qué quieres mendigar tu amor, tu cariño? Ya no estés mendigando. Llegó un día que Lázaro murió. Murió Lázaro. Y seguramente eso no se publicó. Tal vez nadie se enteró. Porque a nadie le importaba Lázaro. No era importante para nadie. Y también puede ser poco probable que su muerte no se mencionara, o que tal vez saliera en alguna conversación. Ay, oye, por cierto, ¿y qué sabes de Lázaro? Ya no lo hemos visto. No, fíjate que murió. Ya no va a haber quien esté revolviendo el bote de basura. Qué bueno, porque ya no vamos a tener tantos perros aquí afuera. ¿Sabe que de repente así somos de crueles también? Le digo una cosa, el rico seguro no había extrañado a Lázaro. Nunca se ocupó de él. Es más, ya ni siquiera hablo de que le ofreciera un lugar donde dormir, donde vivir. No le costaba nada, ni siquiera hablo de él. Pudo haber mandado un sirviente y decir, ¿sabes qué? Todos los días sírvele de comer a ese hombre, que no le falte. Cuídelo cuando Dios le dé algo, cuando Dios le bendiga. Usted aprenda a bendecir. Usted aprenda a dar. Aprenda a desprenderse. Pero sea sabio, sepa a quién. Amén. Pero está muy serio, ¿tiene frío? Seguramente muchos no habían lamentado la muerte. Ni siquiera puedo atreverme a decir, ¿ustedes creen que haya tenido funeral? Digo, porque hasta para morir cuesta.
muchos ridículos, es que me quiero morir. Bueno, pues cuando ya le juntó porque morir se cuesta. Sí, perdóneme. Yo se los he dicho aquí, sea prudente y empiece usted a ahorrar y junte para lo menos donde lo vayan a entrar. Amén. Porque eso cuesta. No es gratis. Mucha gente piensa, y mire, me voy a adelantar seguramente. En estos meses, mucha gente entra en un cuadro de depresión fuerte. Y muchos lamentablemente se quitan la vida. Y uno de los casos sin duda más emblemáticos que tenemos en la Biblia es Judas, uno de los discípulos de Jesús que terminó suicidándose, ¿verdad? Seguramente este hombre no tuvo ni funeral. Murió de haber encontrado su cuerpo ahí. Y como nadie lo reclamó, le decía, por lo menos aquí, ahora en este tiempo, hay fosas comunes. Donde pues, si nadie reclama el cuerpo en un tiempo, pues tienen que arrojarlo a ese lugar. Y tal vez no sabemos qué fue lo último que pensó Lázaro, lo que vio, lo que escuchó antes de morir. Pero lo que sí sabemos es que Lázaro vio en su última exhalación, vio a ángeles. Versículo 22. De Lucas 16, ¿verdad? Verso 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es lo que vio? Ángeles. ¿Se imagina el esplendor y lo hermoso de esos seres? Y murió también el rico y fue sepultado. Pero bueno, nos quedamos ahí. Lázaro pudo presenciar una escena de lo más hermoso y algo magnífico a la puerta tal vez del hombre rico. Y más hermosa que esa puerta fue ver a ángeles que venían por él. O tal vez él no sabía que iban por él, porque como estaba acostumbrado a que todo el mundo lo rechazara, que nadie se acercara a él, estos ángeles vinieron por él. Pero tal vez su primera inclinación fue extender la mano, porque ese era su hábito de vida. ¿Cuál es el hábito de vida de una persona que está en situación de calle mendigando? Solo estirar la mano. Entonces seguramente cuando vio a los ángeles, lo primero que hizo fue lo que estaba acostumbrado, lo único que podía o sabía hacer, extender la mano. Tal vez cuando él los vio, pensó que iban a pasar de largo y que lo iban a ignorar, como durante muchos años lo hicieron. ¿Sabe? Es terrible cuando te ignoran. Es terrible cuando te menosprecian. Es algo que se siente aquí que no se puede describir, pero es algo terrible. Cuando no valoran tu esfuerzo, cuando te menosprecian,
cuando pasas de largo. Y él preguntaba seguramente, ¿a quién vienen a buscar? Y se dio cuenta que venían por él, porque él nunca había recibido un trato, una atención, y menos un honor como el que él estaba recibiendo ahí. ¿Qué le estoy queriendo decir, amada iglesia? Que aunque hoy tal vez eres ignorado, eres menospreciado, te han humillado, tal vez como este Lázaro del que estamos viendo hoy, tu tiempo de resplandecer ha llegado, dice el Señor. Porque Lázaro nunca había recibido un trato así. Ellos le trajeron paz y lo tranquilizaron, y fue llevado al seno de Abraham. Y los ángeles trataron a Lázaro con una dignidad y un respeto que el rico jamás recibió. Es interesante ver este cuadro aquí. Aquí y en el versículo siguiente, si lo puedes poner, hija, el 23. ¿Quién estaba en el Hades? El rico. Puede ver en otras versiones, por ejemplo, en la traducción lenguaje actual dice el infierno. En otros lugares, en otras versiones dice el lugar de los muertos, por ejemplo, la palabra de Dios para todos. La Reina Valera, al igual que las Américas, le llama el Hades. Lo importante, digo, el nombre que le quiere usted poner o decir ahí, es un lugar de tormento. Entonces, estos dos versículos traen algo a la luz. Repita conmigo, solo hay dos lugares. Usted la palabra purgatorio jamás la va a encontrar en la Biblia, porque no existe. Aquí solo te habla de dos lugares: el seno de Abraham y el Hades, el lugar de los muertos, un lugar de tormento. Y el seno de Abraham, un lugar donde hay paz y tranquilidad. Imagínese el honor que estaba recibiendo Lázaro al ser escoltado por dos ángeles y llevados al seno de Abraham. Se dice que cuando un creyente muere o va con Dios o parte con el Señor, vienen ángeles para llevarlo y presentarlo ahí. ¡Qué honor! Un honor que jamás pudo haberse imaginado él que iba a recibir. Y sin tomar en cuenta las vestiduras, iba a ser sano, como dice Apocalipsis, que él va a enjuagar todas nuestras lágrimas. Y llegó a un lugar donde se acabó la enfermedad, donde se acabó el cansancio, donde se acabó el dolor, se acabó la enfermedad. Solo hay paz y gozo, y todos los días adorando al Señor. Llegó el fin del sufrimiento de Lázaro, el fin del dolor, de la indignidad. Por eso hablamos que Lázaro fue un perdedor en la vida, pero un ganador en la muerte, porque cuando él muere, llega a la presencia de papá. Por eso tal vez podemos entender con mejor claridad lo que decía Pablo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén.
Acuérdense que nos enseña la Escritura. Acuérdense que esta es una parábola, es una historia que Jesús contó. Amén. Cuando Jesús viene, Él vino a romper todos los esquemas establecidos que los mismos hombres religiosos en ese tiempo habían establecido. Por eso empecé yo a explicar que para los fariseos un hombre rico era sinónimo de prosperidad, que era un sinónimo de rectitud, de integridad delante de Dios. Por eso es que tenían todas esas bendiciones. ¿Sí? Por eso empecé explicando eso. Pero también aclaré, el rico no fue al Hades por ser rico, sino porque con sus riquezas nunca se tomó la decencia o el tiempo de ayudar a quien lo necesitaba. O sea, fue egoísta, fue avaro. Pero tampoco Lázaro fue al seno de Abraham por ser pobre, sino aún en su condición. Yo le quiero preguntar algo y quiero que sea usted sabio con lo que le voy a decir ahorita. ¿Usted cree que Dios quiere tener en esa condición a Lázaro? O sea, ¿usted cree que Dios quiere tener a un pueblo que sea pobre? ¿Usted cree que Dios quiere una iglesia que viva en la pobreza? ¿Usted cree que Dios quiere un pueblo que se la pase mendigando? Entonces, ¿dónde está el Dios todopoderoso en el cual confiamos y creemos? O del cual predicamos. Ciertamente va a haber momentos de escasez en nuestra vida, amén, y gloria a Dios, porque los hombres de la Biblia como Pablo nos enseña, ¿verdad? Dice, él decía, yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. En todo tiempo, él aprendió a vivir así. Por eso nos atrevemos a decir que Lázaro fue un perdedor aquí en la vida, pero al final fue un ganador. Porque él, a pesar de su condición, para poder haber llegado al seno de Abraham, era alguien, o es alguien, que aún en esa condición amaba a Dios. Pero Dios no lo quería tener en esa condición. Acuérdense, Él nos dio un libre albedrío. Y ustedes saben que ese es un poder enorme que tenemos y que nos ha sido dado. Y con eso termino. Eso no viene aquí, pero se lo voy a tratar de explicar ahorita, por lo menos en 5 minutos. El poder más grande que tenemos y que Dios nos ha dado es el libre albedrío. Solo escucha esto. El Dios todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra y todo lo que en ella hay, si hoy le dice a una galaxia, desapareces, la galaxia obedece y se desaparece. Si hoy le dice a la tierra, tiemblas, la tierra tiembla. Si está aquí escuchando, no tienen opción, obedecen. Dios le dice a los ángeles que lo adoren y ellos lo adoran. También los ángeles tienen el libre albedrío. Y escucha esto. Dios te dice que lo adores, pero tú decides adorarlo o no adorarlo. El libre albedrío, si tú le dices a Dios que no, le estás diciendo a Dios, al Todopoderoso, que no. Vean el poder del libre albedrío. Porque Dios no te obliga. Él quiere que tú lo hagas por amor. Él tendría el poder para doblar tus rodillas y que te inclines y que lo adores, por supuesto que sí. Pero Él no quiere eso. Él quiere que tú lo hagas
por convicción propia. Él quiere que tú te des cuenta y que me dé cuenta que lo amamos y que lo necesitamos, y que para ti y para mí debe ser una necesidad adorarlo. Pero esa es una decisión que tú y yo decidimos tomar. Es nuestro libre albedrío. ¿Qué decides hacer hoy? Porque Lázaro, aún en su condición, él decidió estar en esa condición. Digo, no sabemos si tuvo un accidente, si nació en esa condición. La única historia que nos narra Jesús es que había un hombre llamado Lázaro que estaba, le decía una versión, la Reina Valera, echado a la puerta de este hombre rico. Tú y yo decidimos hoy qué clase de evangelio quieres vivir, qué clase de vida quieres tener. Esa parte te corresponde a ti. Yo hubo un tiempo que decidí creerle a Dios. Hubo un tiempo que decidí obedecerle. No ha sido fácil, no ha sido sencillo. He cometido graves errores, sí. Y te tengo la noticia, aún como pastor los voy a seguir cometiendo. Pero hay algo que nadie puede quitar de mi corazón, y es cuánto amo a Dios. Y sé lo que Él me ama. Y sé los planes, y conozco los planes que tiene para mí. Así que tal vez, solo tal vez me atrevo a decir esto: a mí no me interesa ser un perdedor en esta vida. Me interesa ser un ganador cuando yo ya no esté aquí, porque entonces sabré dónde estaré. Así que cierre sus ojos y oremos al Señor. Amado Dios, en esta hora, Señor, te quiero dar gracias, porque eres